Hola, hoy empezamos un nuevo tema, que es el tema de las fuerzas, y la parte de la física que se encarga de estudiar las fuerzas se le conoce con el nombre de la dinámica. Por eso titulamos aquí dinámica. Primero vamos a definir qué es una fuerza. Bueno, una fuerza es, o se define como toda aquella causa que puede provocar una modificación en el estado de movimiento de un cuerpo. Es decir, si un cuerpo está parado y se le aplica una fuerza, pues cambia su estado de movimiento, el cuerpo empieza a moverse. O si está moviéndose, se puede aplicar una fuerza para que el cuerpo se pare. O también podríamos decir que una fuerza es aquello que causa deformaciones. Bueno, en definitiva, deciros que una fuerza siempre hay que tener en cuenta que es una magnitud vectorial. ¿Eso qué significa? Que para definirla tenemos que conocer no solamente la intensidad de la fuerza, que sería el módulo del vector, sino también la dirección y el sentido en el que se ejercen. La unidad en el sistema internacional para medir las fuerzas siempre será el Newton, en honor a quizá uno de los mejores científicos que ha dado la historia, Isaac Newton, y sabéis que su símbolo es una N mayúscula. Muy bien. Hasta aquí la primera introducción a las fuerzas. Como las fuerzas son magnitudes vectoriales, a veces no basta con realizar operaciones con su número. Es decir, por ejemplo, podemos sumar fuerzas que se encuentran en la misma dirección. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo este bloque de masa y que hacia la derecha se ejercen dos fuerzas, una de 6 newton y otra de 4 newton, la resultante va a ser una fuerza de 10 newtons también hacia la derecha. Si por el contrario tenemos fuerzas de sentidos opuestos, pues la resultante va a tener el sentido de la fuerza mayor. Y como módulo, la diferencia de los dos módulos. Veamos un ejemplo. Como por ejemplo ese de ahí. Hacia la derecha 6 newtons, hacia la izquierda 4 newtons. ¿Cuál es la resultante? De módulo 6 menos 4, 2. ¿En qué sentido? El de la fuerza mayor. Evidentemente será hacia la derecha, pero solamente con 2 newtons. Para sumar fuerzas que tienen distinta dirección se utiliza la regla del paralelogramo que también habéis visto seguramente en matemáticas. Es decir, nos ponemos en este punto de aquí, al final de F1, y trazamos una línea paralela a F2. Aproximadamente paralela, Digo aproximadamente porque yo estoy haciéndolo aquí a mano alzada, pero esto lo suyo sería hacerlo con una escuadra y un cartabón. Y lo mismo, nos ponemos al final de F2 y trazamos línea paralela más o menos a F1. Y ahora lo que haríamos es, desde el punto de intersección entre los donde se comienzan las dos fuerzas, trazamos un vector. Ahí, este sería la resultante F1 más F2. El caso particular en que las fuerzas sean perpendiculares, el módulo resultante se puede hacer, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras. Aquí no, porque aquí F1 y F2 no son perpendiculares, aunque pueda parecer que este ángulo es ángulo recto, no es recto. Pero si dibujamos dos fuerzas que sí son perpendiculares, perfectamente podemos hacer el teorema de Pitágoras. Vamos a verlo. Lo que haríamos sería la misma regla del paralelogramo. En este caso sería una perpendicular por aquí, perdón, paralela por ahí, paralela por aquí, y sería la resultante. Pero claro, aquí, como nos encontramos un ángulo recto, puedo perfectamente decir que esto también vale F1 y esta resultante F a secas, que sería F1 más F2, me voy a ponerlo así mejor para que no os liéis, podríamos hacerlo perfectamente con el teorema de Pitágoras, sabiendo pues que F1 más F2, que sería la hipotenusa, sería igual a la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de los catetos, F1 más F2 al cuadrado.
por ejemplo, si F1 vamos a suponer que vale 3 newtons y F2 vale 4 newtons, pues para hacer la sumatorio de F1 más F2 sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y esto da 5 newtons. ¿Vale? Yo creo que es muy sencillo. Y para terminar, os quiero recordar cómo podemos descomponer una fuerza en sus componentes horizontal y vertical, que esto lo vamos a utilizar mucho en los problemas que vendrán a continuación. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una fuerza F que no es ni paralela ni horizontal al eje en el que estoy trabajando. Entonces a mí me va a interesar, cuando encuentre algo así, descomponerla en sus componentes X e Y. Esto lo haremos dibujando aquí la componente X de la fuerza y aquí la componente Y de la fuerza. Este ángulo vamos a suponer que es ángulo alfa. Entonces, sabéis vosotros por trigonometría, lo voy a poner en verde, que el seno del ángulo alfa se calcula con el cateto opuesto, que FI, aunque está aquí, perfectamente podríamos ponerlo aquí, podríamos desplazarlo, por tanto sería cateto opuesto FI partido por hipotenusa, que es F. Y el coseno de alfa sería el cateto contiguo, es decir, Fx, partido por hipotenusa, que es F. Si yo aquí despejo después qué es lo que me interesará, Fi, pues yo sé que Fi va a ser el producto de F por el seno del ángulo alfa. Y Fx sé que va a ser siempre F multiplicado por el coseno de alfa. Esto lo utilizaremos en los problemas y ya veréis, bueno, que no es tan difícil. Antes de empezar con los problemas, vamos a hablar de los 3 principios fundamentales de la dinámica. El primero de ellos, el primer principio, dice así. Dice que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza no cambia su estado de movimiento. Parece una tontería, pero bueno, no es tan tontería. Es decir, si un cuerpo está en reposo, sigue en reposo. Y si está en movimiento, sigue en movimiento. También me valdría, en lugar de un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza, me valdría un cuerpo sobre el que actúa una fuerza resultante cero. Por ejemplo, imaginaos un bloque de masa que tengo para allá una fuerza de 5 newtons y para allá una fuerza de 5 newtons. Este cuerpo es como si no actuara sobre él ninguna fuerza. Bueno, lo dejamos ahí. El segundo principio de la dinámica, voy a resumirlo muchísimo, y tiene que ver con los estudios de Newton que hizo relacionando las fuerzas aplicadas a un cuerpo con la aceleración que provocaba. Y él consiguió demostrar lo siguiente, que siempre la fuerza aplicada a un cuerpo se puede o se relaciona con el producto de la masa por la aceleración ejercida. Como sobre los cuerpos normalmente actúan más de una fuerza, ya hemos visto algún ejemplito antes, normalmente se habla de sumatorio de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Pongo en la flechita arriba de la F y de la A para recordar que son magnitudes vectoriales. El símbolo ese de sumatorio simplemente es que vamos a sumar todas las fuerzas. Por ejemplo, si tuviéramos un ejercicio en el que tengo un bloque de masa, para allá tengo una fuerza de 6 newtons y para acá una fuerza de 2 newtons, ¿cuál sería el sumatorio? Pues hacia la derecha, 4 newtons, ¿verdad? Pues eso es, sumar las que van a favor y restar las que van en contra. Eso significa ese simbolito de sumatorio. Y aprovecho para recordar una cosa, que es el peso de los cuerpos. Y como fuerza que es, pues tiene la misma fórmula que la que hemos visto ahora mismo, es decir, una masa por una aceleración. La diferencia, o bueno, no que no diferencia, sino el problema es que, claro, que muchas veces en el lenguaje coloquial
confundimos el peso con la masa. Nosotros coloquialmente, cuando decimos ¿tú cuánto pesas?, ¿cuál es tu peso?, realmente estamos preguntando cuál es tu masa, porque la masa se mide en kilogramos, pero el peso es una fuerza y como tal se mide en newtons, igual que todas las fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner ahí la fórmula del peso para recordarlo. El peso, que es una fuerza, por lo tanto tiene magnitud vectorial, sería igual al producto de la masa por una aceleración. En este caso la aceleración es la aceleración de la gravedad, el 9,8 que conocemos, porque el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos. Entonces, siempre se calculará con esta fórmula, para que lo tengamos claro. Y nos quedaría para terminar hablar algo del tercer principio de la dinámica, de la tercera ley de Newton, porque los principios de la dinámica también se conocen como las leyes de Newton. Y deciros en este punto que la fuerza siempre es una interacción entre dos cuerpos. Por ejemplo, a ver, si vamos en patines, por ejemplo, ¿vale?, y empujamos una pared, esta pared ejercerá sobre nosotros otra fuerza, porque nos moveríamos hacia atrás. O exactamente lo mismo ocurriría si estamos en una piscina, estamos nadando y nos impulsamos en la pared de una piscina para nadar. Saldríamos hacia la dirección, o el sentido, mejor dicho, opuesto al que nos impulsemos. Entonces, basándose en estos hechos, Newton enunció su tercera ley, su tercer principio, también llamado el principio de acción y reacción, que dice que cuando un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza llamada acción, el segundo responde con otra fuerza igual en módulo y en dirección, pero de sentido contrario, y esta fuerza se llama reacción. Lo repito, aunque podéis dar atrás el vídeo, ¿vale?, para escribirlo bien, pero lo repito. Cuando un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza llamada acción, el segundo responde con otra fuerza igual en módulo y en dirección, pero de sentido contrario, llamada reacción. Por eso decimos que las fuerzas siempre actúan por pares, y son fuerzas que no se anulan porque actúan sobre diferentes cuerpos. Vamos a fijarnos, para el ejemplo, en un cuerpo, por ejemplo, que estaría sobre una mesa. Vamos a suponer que tenemos aquí un bloque de masa sobre una mesa, sobre una superficie recta. Este cuerpo ejercería sobre la mesa una fuerza. ¿La fuerza cuál sería? El peso. Sería el peso. Pero claro, si solo estuviera el peso, ese cuerpo se hundiría, se caería para abajo, pero la mesa lo sostiene. ¿Qué quiere decir? Que la mesa ejerce sobre ese cuerpo una fuerza que es exactamente igual al peso, pero de sentido contrario. Esa fuerza sería exactamente igual en módulo, aunque lo dibujo un poquito más grande, pero bueno, sería igual en módulo, y sería de la misma dirección, pero de sentido opuesto. Esa fuerza, la que ejercen las superficies sobre los objetos, se llama fuerza normal, recibe ese nombre, la fuerza normal. Le llamaremos fuerza N o fuerza normal. Y las fuerzas en este caso, P y N, formarían lo que llamamos un par de fuerzas. Sobre la fuerza normal aparecerá en los problemas que vamos a hacer estos días, pero deciros que esa fuerza es la fuerza siempre de reacción de un plano sobre un cuerpo que está apoyado en él. Y apuntad ahí, por favor, ¿vale?, como cosa importante, ¿vale?, un recuadrito, ¿vale?, que la fuerza normal, voy a escribirlo también yo aquí, ¿vale?, para que lo tengáis. La fuerza normal siempre es perpendicular al plano. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo en dos ejemplos. Bueno, el primero ya lo hemos visto. Si yo tengo un plano en el que tengo un objeto, el peso siempre, voy a ponerlo en rojo para cambiar, el peso siempre va hacia el centro de la Tierra, digamos, y la normal siempre es perpendicular al plano. Si el plano en el que está apoyado el objeto es este, estoy remarcando,
Pues la normal es perpendicular, ¿vale? Hacia arriba. Pero si yo me encuentro un plano inclinado, que no los encontraremos, ¿vale? Donde aquí tendríamos un ángulo el que sea, un ángulo alfa, ¿vale? Tengo un plano inclinado y el objeto en cuestión está reposado, apoyado en el plano, el peso siempre iría hacia el centro de la Tierra, hacia el plano que marca la Tierra. Pero la normal es perpendicular al plano. Si el plano donde se apoya el objeto es este que estoy remarcando, la normal sería perpendicular al plano. Y esto ya tendríamos que descomponerlos en componentes X e Y, ya lo veremos cómo se hace estas cosas. Vamos a hacer un primer problema de dinámica, que con los problemas seguramente os los puedo explicar todo muchísimo mejor y lo vais a entender todo más claro y veréis cómo, bueno, como no es tan difícil estas cosas. Vamos allá. El primer problema dice así: un cochecito tiene una masa de 750 gramos y tiramos de él con una fuerza de 5 newtons. Calcula el espacio que recorre en 3 segundos. Bueno, vamos a hacer el dibujo porque aquí los dibujos son fundamentales. Voy a dibujar el plano y dibujo, bueno, no dibujo un cochecito, dibujo pues un bloque de masa porque no hace falta dibujar más. Y dibujo la fuerza, ¿vale? Voy a dibujarla, aunque no lo pone en el problema, pero lo dibujo paralela al plano, ¿vale? Y dice que la fuerza es 5 newtons. La masa, vamos a apuntarla aquí, 750 gramos, que evidentemente para trabajar en sistema internacional tendré que convertirla a kilogramos, por tanto, lo apunto ya, 0,75 kilogramos. Nos pregunta el espacio que recorre en 3 segundos. Bien, esto es un movimiento que va a tener aceleración, porque recordáis que la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Por tanto, realmente lo que estoy buscando aquí es el espacio que recorre un movimiento acelerado. Por tanto, vamos a recortar la fórmula x igual a x sub 0 más v sub 0 por t más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Este problema, la clave será en calcular cuánto vale esta a, porque lo demás lo tengo todo. De hecho, podéis ir poniendo si queréis esto, ¿vale? Venga, ¿cuánto va a ser la x? X sub 0, 0. Velocidad inicial, 0. 0 por t, 0 porque no hay velocidad inicial. Más un medio de la aceleración que no lo tengo. Y el tiempo sí me han dicho que son 3 al cuadrado. Por lo tanto, aquí me falta poner la a. Vamos a calcularla y luego la ponemos ahí y ya calculamos el espacio. ¿Cómo calculo la a? Bueno, pues con la fórmula esta, fuerza igual a masa por aceleración. Como solo hay una fuerza aquí actuando, no es real, porque hay más fuerzas, ya veremos que luego hay más fuerzas implicadas cuando estudiamos el rozamiento y demás, ¿vale? Pero aquí, en este problema, primero sencillo, solo hay una única fuerza, por tanto, fuerza masa por aceleración. De aquí puedo decir que 5 newtons, que sería la fuerza, es igual a la masa 0,75 por a. De aquí despejo la aceleración, que sale 6,66666, redondeando 6,67 metros segundo cuadrado. Ya la pongo aquí, 6,67, hago esa cuenta y si utilizo todos los decimales me da que son 30 metros el espacio que recorre en 3 segundos este móvil. Pues mirad, así de fácil, ¿vale? O de complejo, según cada uno como lo vea. El siguiente problema es el mismo, pero ahora se cambia un poquito la película. Porque mirad lo que pasa ahora. Dice que ahora tiro de él, voy a hacer el mismo dibujo, con un ángulo de 30 grados con la horizontal. Es decir, aquí ahora tengo 30 grados. La fuerza sigue siendo 3 newtons, la masa sigue siendo la misma, 0,75 kilogramos, pero ahora la fuerza forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Por tanto, cuando yo diga que la fuerza es igual a la masa por aceleración, hay que tener cuidado. Porque mirad, primera cosa que tenemos que apuntar en nuestro cuaderno con letras grandes. Siempre que una fuerza no sea totalmente paralela o totalmente perpendicular al plano por el que desliza el cuerpo,
hay que descomponerla en sus componentes X e Y. Repito, por si alguien no la apunta, aunque podéis darle para atrás, pero bueno, ¿vale? Siempre que una fuerza no sea o paralela o perpendicular al plano por el que desliza un cuerpo, hay que descomponerla en X y en Y. Pues en este caso, con esta fuerza F de 3 newtons, ¿vale? Vamos a ver que la fuerza F ocurre. La fuerza no es paralela o perpendicular a este plano, que es el plano por el que desliza el cuerpo. Por tanto, la descomponemos en sus componentes X e Y. ¿Cuál es la componente X? Lo voy a dibujar en rojo para que se vea. Esta, Fx. La componente Y, para arriba, Fi. En este caso, solo me interesa la Fx, que es la que está haciendo que este cochecito se desplace para la derecha. La Fi de momento no me interesa. Ya veremos más adelante, cuando trabajemos el rozamiento, cómo se utiliza la Fi. Entonces, Fx para la derecha. ¿Pero cuánto vale Fx? Pues muy sencillo. Vamos a representar esto aquí, para lo que veáis más claro. Esto es 30 grados, esto es F, esto es Fx y esto sería Fi. Trigonometría. ¿Cuánto sería el seno de 30 grados? Cateto opuesto, Fi, partido por hipotenusa F. ¿Verdad? ¿Cuánto sería el coseno de 30 grados? Cateto contiguo, Fx, partido por hipotenusa F. Por tanto, como yo quiero despejar Fx y Fi, en este caso solo Fx, si despejo de aquí Fx es igual a F por el coseno de 30 grados. Aquí la única fuerza que está haciendo que este coche se desplace hacia la derecha es Fx. Por tanto, aquí realmente mi fórmula será Fx es igual a m por a. Porque es la única fuerza que está actuando hacia la derecha. O lo que es lo mismo, F por el coseno de 30 grados es igual a masa por aceleración. Y ya solo me queda sustituir. La fuerza eran 5 newtons. El coseno de 30 lo hacéis con la calculadora. Bueno, sabéis que es raíz de 3 partido por 2. O lo hacéis con la calculadora. Igual a la masa, 0,75 por a. De aquí despejamos la a y sale una aceleración de 5,77 metros partido segundo cuadrado. Y ahora ya me voy a la fórmula de x igual a x sub 0 más v sub 0 por t más un medio de a por tiempo cuadrado. Y cuando sustituya todo, recordáis que esto valía 0, esto también 0, sería un medio, aceleración 5,77 por 3 al cuadrado. Y esto, cuando lo hagáis, utilizando toda la calculadora con los decimales, sale 25,98 metros, que sería el resultado de este problema. Bueno. Siguiente. Un plano inclinado. Fijaros, ahora lo que está inclinado no es la fuerza, es el plano. Vamos a dibujarlo. Tenemos un plano inclinado 30 grados. Y por ese plano desliza un cuerpo del cual no sabemos la masa. Nos pregunta la aceleración. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué fuerzas intervienen ahí. Y en este problema solo hay una fuerza que está interviniendo. Si yo os digo, ese bloque va a descender, ¿verdad? De momento no estamos teniendo en cuenta los rozamientos, vendrán más adelante. Ese bloque va a descender. Por tanto, ¿por qué desciende? Por su propio peso. ¿Cuál es la fuerza que está ahí actuando? El peso. Así que lo dibujo. P. Y el peso, veis, que siempre lo dibujamos hacia el centro de la Tierra. Ese peso pasa lo que hemos apuntado antes. No es paralelo o perpendicular al plano por el que desliza el cuerpo. Por tanto, lo descompongo en sus componentes X e Y. Sería para allá, como veis, PI y para acá, PX. ¿Cuál es la fuerza que está haciendo que descienda ese cuerpo? PX.
PI de momento no lo utilizamos, lo utilizaremos cuando hablemos de rozamientos. Y ahora, cuando yo haga la formulita de sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración, en este problema la única fuerza es Px. La única que hay, Px, masa por aceleración. ¿Cómo calculo Px? Vamos a verlo un poquito más detenidamente aquí abajo. Mirad, voy a dibujar de nuevo esto. Dibujo peso, más grande para abajo, aquí pongo PI y aquí pongo PX. Y esto, bueno, esto no lo he explicado, pero lo explico. Esto por semejanza de triángulos, ¿vale? El ángulo que forma el plano es el mismo que el que forman P y PI. Esto podéis demostrarlo, digo, por semejanza de triángulos, pero como vamos un poquito mal de tiempo, o muy mal de tiempo, el ángulo del plano es el mismo que el que hay entre P y PI. Por tanto, fijaos que aquí PX lo puedo poner aquí también, como si, sabéis que los vectores se pueden trasladar en el espacio y en el plano, siempre y cuando se mantengan su módulo, su dirección y su sentido. Por tanto, lo puedo poner ahí. Cuando yo calcule, como antes se ve, el seno de 30 grados será en este caso Px partido por P. Y cuando calcule el coseno de 30 grados será Pi partido por P. Así que en este caso Px lo relaciono con el seno y Pi con el coseno. Ojo que es al revés que lo que vimos antes, ¿eh? Recordad que antes vimos que la Fx era con el coseno y la Fi era con el seno. Aquí es al contrario, ¿eh? Px se relaciona con el seno y Pi con el coseno. Por tanto, cuando yo despeje de ahí Px, me va a salir, lo pongo ya aquí arriba, que es P multiplicado por el seno de 30 grados es igual a la masa por aceleración. El peso, masa por gravedad, lo vimos también antes. Y fijaros lo que pasa ahí con las masas, que las puedo quitar. Por eso no me daba la masa, porque no hacía falta. De ahí solo tengo que despejar ya la A, porque será gravedad 9,8 por seno de 30, que sabéis que es 0,5, un medio, y eso sale 4,9 metros partido segundo cuadrado, que sería la respuesta a nuestro problema. 4,9 metros partido segundo cuadrado. Vamos a hacer otro problemita, y antes de hablar de fuerza de rozamiento, que dice que sobre un plano inclinado, que forma un ángulo de 30 grados, voy a volver a dibujar el plano, es el mismo, lo que pasa que ahora hay una variante interesante. Tenemos el bloque de masa, y ahora dice que desciende el bloque de masa. Ahora sí me da la masa, 5 kilogramos. Y ahora explicaré por qué me la da. Pero hay una fuerza hacia arriba de 35 newtons que tira. Nos pregunta con qué aceleración sube. Esta fuerza voy a llamarla F, fuerza F, 35 newtons, pero fijaos que aquí tenemos también el peso actuando, porque el bloque pesa. Y el bloque pesa y puedo descomponerla como siempre en Px y en Pi. Pi, repito, de momento no lo utilizamos, pero Px sí. Así que fijaos cómo cambia el problema. Sumatorio de fuerzas, en este caso. ¿Qué fuerzas hay? Hay dos fuerzas, una a favor y una en contra. A favor, la fuerza F. En contra, Px, por eso la pongo restándola. Igual a masa por aceleración. Px, lo hemos visto en el problema anterior, era igual a masa por gravedad por el seno de 30 grados. Igual a m por a. Fijaos que aquí las masas no puedo quitarlas porque tengo aquí una masa, tengo aquí otra masa, pero esa F no tiene masa multiplicando, por lo tanto no puedo quitar la masa, por eso sí el problema me da la masa. Pero aquí no puedo quitar la masa. Entonces, solo me queda sustituir porque tengo todos los datos menos la A, que es la que me pregunta. Voy a hacerlo. Fuerza, 35 newtons, menos masa, 5 kilogramos. Gravedad, 9,8. Seno de 30, 0,5. Masa, 5. Aceleración, incógnita. Despejáis la A tranquilamente, la despejáis, ¿vale? Y nos sale una aceleración de 2,1 metros partido segundo al cuadrado. Bueno, espero que lo entendáis más o menos. Vamos a hablar ahora de las fuerzas de rozamiento.
Y es que el rozamiento es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Esto es importante que lo apuntéis bien claro, ¿vale? Siempre se opone. El rozamiento siempre se opone al movimiento. Puede haber rozamiento, por ejemplo, contra la superficie con la que se apoya un objeto, contra el aire, etc. Nosotros este año vamos solamente a estudiar el rozamiento contra la superficie de apoyo. Es el que vamos a tener en cuenta. Deciros antes de seguir que el rozamiento, aunque es una fuerza que dificulta el movimiento, ojo, no siempre es perjudicial, porque gracias al rozamiento, por ejemplo, yo qué sé, podemos desplazarnos con un coche en la carretera, porque gracias al rozamiento del neumático con la carretera, el coche avanza, si no el neumático deslizaría y el coche no avanzaría. Algo parecido pasa cuando hay hielo, por ejemplo, una pista de hielo, ¿verdad? Imagina un coche en hielo, le costaría avanzar porque el rozamiento en el hielo es muy bajo, ¿vale? Bueno. El rozamiento con el aire sí frena, ¿vale? A los vehículos, ese sí es distinto, frena y cuanto más superficie de contacto hay con el aire, pues por ejemplo más gasolina gasta un coche y demás, ¿vale? Vamos entonces a hablar directamente de la fuerza de rozamiento, que vamos a llamar nosotros FR, ¿vale? Fuerza de rozamiento. Y fuerza de rozamiento depende de dos cosas. Depende de un coeficiente de rozamiento mu, letra griega, y de la fuerza normal, n. ¿Vale? Fuerza de rozamiento es igual siempre a mu por la normal. Ese coeficiente de rozamiento mu es un número adimensional, es decir, que no lleva unidad, y que el valor depende siempre de las dos superficies que estén en contacto. O sea, no puedo decir yo, el coeficiente de rozamiento del suelo es tanto. No, depende de que dos superficies estén en contacto. Y ese es un dato que en los problemas siempre o casi siempre es un dato que nos dan, ¿vale? Es un dato que conocemos, así que no os preocupéis. Y la normal se puede calcular, ¿vale? Ya expliqué antes cómo se calculaba, pero ahora en los problemas vamos a verlo mucho más tranquilamente cómo se calcula esa fuerza normal. Hagamos este problema. Mismo problema del cochecito, misma fuerza que antes, pero ahora hay un coeficiente de rozamiento. Vamos a dibujar entonces ahora las fuerzas implicadas. Para allá, la fuerza F, 5 newtons. Ahora, en contra, la fuerza de rozamiento siempre se opone. Para abajo, el peso, y para arriba, la normal. Recordad, el par de fuerzas, peso normal. Ahora dibujo el peso, ahora sí, porque lo necesito para calcular la normal. En este problema, fijaos que la normal es igual al peso, porque las dos se tienen que igualar, o lo que es lo mismo, la normal es masa por gravedad. Hagamos nuestro sumatorio de fuerzas. Igual siempre a masa por aceleración. Fuerza a favor, F. Fuerza en contra, FR. ¿Vale? Igual a masa por aceleración. ¿Cuánto es FR? Recordad que FR, voy a hacerlo aquí aparte mejor. Voy a ponerlo en negro para que lo veáis claramente. FR es mu por la normal. Por tanto es mu, en nuestro problema, fijaos, por m por g. Así que lo pongo aquí. Mu por m por g. Igual a masa por aceleración. Solo me queda sustituir todo. Fuerza 5 menos coeficiente 0,4, masa 0,75. Recordad que hay que pasarla a kilogramos. Gravedad 9,8 igual a masa que es 0,75 por aceleración a. Despejo la a y sale 2,75 metros partido segundo al cuadrado. Bueno, espero que no haya resultado muy difícil. Vamos a hacer otro. Mismo problema que el anterior, pero ahora tenemos rozamiento. Vamos a dibujarlo todo y a ver qué tal. Dibujo el plano inclinado 30 grados y aquí dibujo el bloque de masa. Vamos a las fuerzas. Primera, el peso hacia abajo, que como ya sé, lo descompongo en Px y en Pi porque no es paralela ni perpendicular al plano. Recordad que este 30 grados es lo mismo que este ángulo de 30 grados, ¿vale? Normal.
La normal, recordad que es perpendicular al plano por el que desliza. Por tanto, fijaos que en este problema, ya lo puedo poner aquí, mi normal va a ser igual no a P, sino a PI. Fijaos que son las dos flechas que se están neutralizando una a otra. Y tengo también, por supuesto, aquí la fuerza de rozamiento Fr que se opone al movimiento. Si este bloque va a deslizar hacia abajo, el rozamiento se opone, por tanto, va a ir hacia arriba. Y nos pregunta la aceleración con la que desciende. Vamos a calcularlo. Sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. Fuerza a favor, Px. Fuerza en contra, Fr, igual a masa por aceleración. ¿Cuánto es Px? Lo vimos en el problema anterior. Masa por gravedad por el seno de 30 grados. Recordad que Px se puede poner aquí enfrente del ángulo y es el cateto opuesto, por tanto se relaciona con el seno. Fr sería mu por la normal, mu por Pi. ¿Y cuánto es Pi? No lo calculé antes, pero si Px se relaciona con el seno, Pi se relaciona con el coseno, por tanto sería masa por gravedad por el coseno de 30 grados, igual a masa por aceleración. Fijaos que las masas aquí sí se me van porque están en los tres miembros de la igualdad, por eso no me la da, y solo me queda sustituir gravedad 9,8, seno de 30 0,5, mu 0,2, me lo da el problema, gravedad 9,8, coseno de 30 me lo da la calculadora, o si queréis raíz de 3 partido por 2, pero lo podéis poner en la calculadora, igual a aceleración. Pues solo te queda despejar la aceleración de ese problema, y esto sale una aceleración de 3,2 metros partido segundo al cuadrado.